Muy bien, iglesia. Dios es poderoso. Amén. Lo que tú y yo acabamos de cantar y declarar, eso es lo que realmente hace que tu vida y mi vida tengan sentido, ¿sabes? Porque definitivamente cuando Él está en medio de nuestras vidas, las cosas que estamos viviendo, podemos obviamente atravesar en medio de ellas. La palabra de Dios dice que Él es nuestro pastor, ¿verdad? Y que Él nos guía en valle de sombra de muerte. Y no temeremos, ¿verdad? Y Él es el que va con nosotros. Así es que hoy es un gran día. Hoy es un gran día porque el Espíritu Santo está en este lugar. Y gracias al Espíritu Santo es que nosotros podemos entender, vivir un poquito de lo que es la gloria de Dios. Cuando tú y yo cantamos, amado, cuando tú y yo adoramos a través, en este momento lo hicimos con el canto, con las manos, con el cuerpo, lo que estamos diciendo es: Señor, aquí está mi vida. Y tú te mereces toda la adoración y toda la exaltación. Y cuando te conectas, ¿verdad?, delante de Dios y nos presentamos delante de Él con manos llenas de gratitud y entramos, dice el salmista, ¿no?, entrar por sus atrios con acción de gracias, ¿no? Y cuando lo hacemos de esa manera, amado, Dios que nos ama, obviamente, si podíamos ponerle un nombre ahorita, Él se agrada. Dice la palabra de Dios que cuando en el tiempo, ¿verdad?, en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando había ofrenda delante de Él, había un incienso, ¿verdad?, y que subía. Y eso mismo pasa cuando tú y yo cantamos y adoramos a Dios en espíritu y en verdad, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Amado, el día de hoy solamente quiero darles unas palabras de parte de Dios, obviamente a través de su palabra, y solamente como para tenerlo presente en tu vida y en mi vida, porque cuando hablamos de dar a Dios lo primero y lo mejor, no se refiere solamente obviamente a la parte económica. Eso sería muy pobre, muy poco, ¿ok? Cuando Dios en su palabra habla del principio de que demos a Dios lo primero y lo mejor, va más allá de eso. Va cuando tú estás dedicando las primeras horas probablemente de tu día. Va cuando tú dices: hoy acabo de recibir un nuevo negocio, una nueva empresa, un nuevo trabajo, y dices: Dios, gracias, y le das lo primero. Cuando hoy que veo a mi hija tener a su primer hijo, cuando nosotros tuvimos a nuestra primera hija, que en este caso fue Vania, pues es lo mismo. O sea, estamos diciendo: gracias, Dios, por esta primogenitura. Es dar lo mejor y lo primero a Dios, ¿sabes? Y solamente quiero hacer énfasis en que estamos hablando de un principio acerca de qué significa dar unas primicias el día de hoy. En Deuteronomio capítulo 26 versículos 2 y 10 dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado, al lugar que el Señor tu Dios elija, para que su nombre sea honrado. Versículo 10: y ahora, oh Señor, te traigo las primicias de las cosechas que me has dado de la tierra. Luego coloca las primicias ante el Señor tu Dios, póstrate ante Él en adoración. Las primicias, amado, cuando tú y yo venimos delante de Dios con esta actitud de adorar a Dios, se vuelve en eso. Es una ofrenda de adoración, ¿ok? No es algo mágico, no es algo místico, es un principio solamente. Y de aquí podemos obviamente aprender esto. Y cuando obviamente aquí Moisés está dando estas instrucciones, ¿verdad?, al pueblo de Israel, y le estaba diciendo: cuando pase esto, cuando ustedes entran, hagan esto. Y recuerden que finalmente cuando ponemos lo primero delante de Dios, estamos llegando, o hay que llegar en una actitud de adoración. Entonces, mi amado, comento lo siguiente. Cuando tú y yo
vemos o entendemos que el principio es dar lo primero y lo mejor a Dios, no se limita solamente a cuando el pueblo de Dios en Deuteronomio se habla o hace la mención obviamente de las fiestas, de las primicias. Fue mucho antes que viniera esa palabra. Y miren, Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 5 dice lo siguiente: al llegar el tiempo de la cosecha, dice, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. ¿Qué presentó? Dice. Algunos. Y esa palabra suena fuerte. ¿Por qué? Porque aquí podemos aprender en estos versículos que desde ese tiempo ya se hablaba de ofrendas, se hablaba de las primicias. Pero dice que Caín presentó alguno de sus cultivos como ofrenda para el Señor. O sea, Caín entendía perfectamente el tema de adoración a Dios a través de ofrendar. Versículo 4 dice, Abel también presentó una ofrenda, 2 puntos y seguidos, y dice, las mejores partes de alguno de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. La consecuencia de estas 2 ofrendas ya lo sabemos. Dice, el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Abel fue el que dio, dice, lo apartado, lo mejor, lo primero. Y Caín, desafortunadamente, pues dio algunas cosas, no sé lo que haya llevado. Y yo no sé si hablamos de la actitud, ¿sabes? Hoy podemos venir delante de Dios y podemos pasar y depositar diezmos, ofrendas, primicias, una ofrenda especial, lo que Dios está poniendo en tu corazón. Pero si no pasamos con la actitud correcta, si no entendemos que lo hacemos por adorar a Dios, amado, mucho cuidado. Porque aquí lo que la palabra de Dios narra es, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Y por consecuencia dice, esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Y la historia obviamente es cruenta, es fea, porque finalmente Caín mata a Abel por una situación de una ofrenda. Quizá una ofrenda, eso ya es quizá mío, pues tengo que cumplir. No sé qué pasó por la cabeza de Caín, ¿sabes? Pero aquí Dios nos está simplemente recordando lo importante que es cuando tú y yo venimos a adorar a Dios a través de nuestras ofrendas. Por favor, amada iglesia, amigo que nos escuchas, no se refiere al dinero como tal. Perdón que sea insistente, pero de repente sale cada comentario, no acá, en otros lados, ¿no? Y no es así. Simplemente es que tú te presentes delante de Dios. Más adelante vamos a ver cuál es la instrucción que da en Deuteronomio cuando pasan a dar las primicias. Y bueno, ahora, ¿qué dice Mateo capítulo 6 versículos del 31 al 33? Probablemente ya te lo sabes. Y me encanta esto porque finalmente la palabra de Dios obviamente se enlaza. No son versículos aislados. Y en Mateo precisamente Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos está enseñando, mostrando, diciendo que busquemos primeramente ¿a quién? Vamos a leerlo. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Comer, beber, vestirse. ¿Necesidades básicas del ser humano? ¿Sí, va? ¿O hay algún extraterrestre por acá? No creo, ¿va? Son las necesidades de un ser humano. Dice, los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tú y que yo las necesitamos. ¿Cierto? Todavía no se inventa algo que diga, pues nada más tómate una rebanada de aire y puedes subsistir. No es así, amado. Gracias a Dios por el vestido, por el techo, por la comida. Entonces,
Jesucristo está diciendo, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrán sus propios afanes o sus propios problemas, dice otra versión. Cada día tiene ya sus problemas. Y pues sí, eso es cierto. Cada día hay adversidades, cada día hay circunstancias, situaciones difíciles, algunas más complicadas que otros probablemente. Aún en la misma familia, ¿sabes? Los miembros de la familia atravesamos diferentes circunstancias y adversidades. Pero Dios nos dice, otra vez, primero busca. Y me encanta esto porque de eso se trata este principio, amado. Busquemos primeramente a Dios. Demos lo mejor hacia Dios. Y por supuesto, Mateo obviamente está siendo aquí en el libro de Mateo está siendo muy específico. Las personas, los seres humanos que no confían en Dios, están buscando esas cosas. Y bueno, hemos hablado mucho de esto, ¿no? Que se ve muy raro, ¿no? A veces las personas queriendo alcanzar las cosas. Y por ese afán de la vida, pues se pierden de muchas cosas, inclusive de las cosas cercanas, de la familia cercana, ¿sabes? Y no es correcto, no está bien, porque finalmente la vida dice la palabra de Dios, es efímera, es un abrir y cerrar de ojos. Y si hoy tú y yo estamos aquí, amado, es porque Dios quiere que sigamos también disfrutando de esta vida. Ariel, pero hay muchos problemas. Sí, por supuesto. Pero Dios nos dice en su palabra, hey, calma, calma. Yo conozco sus necesidades. Lo único que tienen que hacer ustedes como mis hijos es búsquenme primero. Y cuando hacemos eso de corazón, en la actitud correcta, muchas cosas cambian. ¿Qué puedo decir entonces de esto? Que entonces vemos que las primicias no son una obligación para un grupo de gente en un periodo de la historia, ¿sabes? Sino que son un principio de adoración para todo aquel que quiere poner en primer lugar a Dios al inicio de algo. Oye, Ariel, ¿y cuando yo me case? Sí, también. Pon primeramente a Dios. Oye, cuando yo tengo un trabajo, pon a Dios primero. Y cuando Dios me dé un ministerio, pon a Dios primero. Y cuando reciba el fruto de mi trabajo, pon a Dios primero. Eso es lo que Dios nos está mostrando el día de hoy, amada iglesia. Entonces, no es algo que se quedó solamente en el Antiguo Testamento como tal. ¿Ok? O sea, finalmente el principio, vuelvo a repetir, es dar a Dios lo primero y lo mejor. Entonces, dicho esto, podemos decir que entonces el principio como tal, de lo que acabamos de recordar en esta tarde, es simplemente la parte de que el principio las primicias es un principio de adoración a Dios, cuando tú y yo damos a Dios lo primero y lo mejor. ¿Amén? Ok, muy bien. Miren, amada iglesia, mi esposa y yo llevamos un tiempo casados y la verdad es que la bendición de Dios ha sido buena. La voluntad de Dios ha sido para nuestra vida buena, agradable y perfecta. Y las bendiciones de Dios muchas veces nos han sorprendido, ¿sabes? En muchas maneras. Hay muchas cosas que humanamente yo cuando mejor estaba a punto de casarme, yo lo he compartido. Realmente fui muy no sé, muy osado, no sé cómo decirlo en estos momentos, no quiero comprometerme. Pero literal yo tenía 5 pesos en la bolsa cuando yo estaba delante de los pastores y diciendo hasta que la muerte los separe, en la prosperidad, en la escasez. Y no, pues creo que hay más escasez que prosperidad, pero amén. ¿Sí? O sea, finalmente fueron tiempos complicados. Pero hoy veo el caminar con mi Dios hasta este tiempo, hasta este día. Y lo que puedo decirles, amada iglesia, es que hasta aquí Dios nos ha socorrido, nos ha ayudado. Y hemos visto muchas cosas maravillosas delante de Dios. Y efectivamente lo que acabamos de leer en Mateo 6, 31 al 33, comida, vestido y techo,
Nunca nos ha faltado. Hemos estado quizás así a horas de decir, hey, o pagas o te vas, ¿no? Y Dios manda muchas veces a las personas como ángeles enviados de Dios, ¿sabes? Y apenas tuve la oportunidad de convivir con un amigo de mucho tiempo atrás y recordamos precisamente esa anécdota, que el primer mes que teníamos que pagar la renta, porque algo que sí aplicamos muy bien mi esposa y yo fue, una vez que nos casemos es, vámonos fuera de casa de papá y mamá, ¿no? Serán una sola carne, dejarán a papá, mamá y serán una sola familia, una carne. Y lo tomamos obviamente por fe, porque finalmente es una instrucción de Dios para aquellos jóvenes que quieren casarse. Escuchen la voz de Dios, escuchen a sus padres también. Vean un poquito la experiencia de lo que hemos caminado y van a aprender mucho también, como en su momento nosotros aprendimos. Y era la primera mensualidad de la renta. Y pues primerizos, nos acabamos toda la quincena de mi esposa en una despensa. Y lo más curioso de eso fue que cuando llegamos a casa y queríamos abrir nuestras, ¿cómo dicen por ahí? Qué buen sazón tienes para escoger las latas, ¿ah? Cuando queríamos abrir las latas, no había el aparato ese, ¿cómo se llama? Abrelatas. Oye, ya ni yo, que los jóvenes ya ni saben qué es eso. Si le preguntas a los niños, oye, ¿sabes qué es un abrelatas? Pues, ¿para qué es eso? Pero era una herramienta muy importante en mis tiempos. Y no teníamos abrelatas. Chistoso, ¿no? Pero bueno, finalmente sucedió. Llega el tiempo de lo que va a ser la mensualidad. Y en verdad no teníamos. Y yo decía, Dios, lo que menos quiero hacer es en la primera mensualidad de mi renta. Oye, papá, decía Toyo en la mañana, ¿no? Vamos y buscamos. No, dame chance, yo lo arreglo. Y así le hice, Toyo, fíjate. Estaba así como que batallando. ¿Cómo lo arreglo? ¿A quién le pido? Y Dios me recordó esto. Busca primeramente al reino de Dios. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Nos contentamos, mi esposa y yo, en el sentido de no que estuviéramos peleados, sino que estábamos de, oye, ¿por qué compraste eso? No, no es cierto. Simplemente estábamos bien. Invitamos a este amigo a comer, comió en la casa, todos felices y contentos. Lo llevo, lo regreso a su casa. Y ya cuando me despedí de él, arranco el coche, y yo sabiendo ya que las horas ya se venían, me grita, ¡eh! Lo veo por el retrovisor, me paro, dije, pues no sé, José, le olvidó algo en el coche. Llega corriendo y me dice, hey amigo, dice, ¿te acuerdas que yo te había prometido pagarte algo de la boda? Pues si tú lo dices, pues sí. Dice, ¿sabes qué? Ten, dice, discúlpame, no sé qué, ten. Ok, se fue, me quedo sentado en el coche y me entra la tentación, ¿no? De decir, ¿será o no será? Abro el sobre y efectivamente la cantidad era la exacta, la exacta. Llegué a casa con mi esposa y dije, Dios ya respondió. Así es tu Dios, así es mi Dios, así es nuestro Dios. Y por supuesto, cuando tú y yo hacemos eso, Dios se va a manifestar de muchas maneras. Entonces, las bendiciones de Dios cuando tú y yo ponemos a Dios en primer lugar son demasiadas, amados. Mira, en Deuteronomio 26 del 5 al 10 dice, en la presencia del Señor tu Dios tendrás que decir, mi antepasado Jacob era un arameo errante que fue a vivir como extranjero a Egipto, su familia era poco numerosa cuando llegó, pero en Egipto creció hasta volverse una nación grande y poderosa. Obviamente está aquí narrando cómo fue el pueblo de Dios, ¿verdad? Jacob, ya sabemos que de él vienen las 12 tribus, todo lo que es el pueblo de Dios. Y obviamente estaba aquí este pueblo creciendo. Y cuando tú y yo estamos dándole a Dios lo primero y lo mejor, lo que sí vamos también a obtener, gracias a Dios, es su protección. Es el socorro que necesitamos siempre. Créanme que cuando orábamos, mi esposa y yo decíamos, ¿qué vamos a hacer para pagar la renta? ¿No? En verdad, clamamos a Dios. Y hoy en el tiempo digo, ay Dios, la verdad es que cuánto amor tienes para con nosotros, porque a veces, tengo que reconocerlo, a veces recurrimos a Dios cuando ya decimos, híjole, creo que sí no lo pude arreglar, échame la mano, ¿va? Y que sea rápido, decía Toyo.
Y Dios que nos ama, amada iglesia, responde y te da esa protección. Y fue lo que hizo con su pueblo, versículo 6, cuando los egipcios nos oprimieron y nos humillaron al hacernos sus esclavos, nosotros, dice, clamamos. ¿Qué es clamar, amado? Ya como hasta de desesperación, ¿verdad? Qué fuerte está esto, que tenemos que llegar hasta ese punto a veces. Bueno, Dios de nuestros antepasados, Él oyó nuestro clamor y vio las privaciones, el trabajo pesado y la opresión que pasábamos. Y así el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso, con terror aplastante y con señales milagrosas y con maravillas. Nos trajo hasta este lugar y nos dio esta tierra donde fluye la leche y la miel. Amado, cuando tú y yo hemos entendido que Dios es primero en nuestra vida, efectivamente esta palabra de donde fluye leche y la miel, yo lo puedo entender también como cuando la familia que Dios te ha dado, hay paz, hay armonía, hay comprensión, hay interés en unos por otros, celebras los éxitos, pones el hombro cuando hay que aprender cosas difíciles, que sabes que tu refugio está en casa, que saben tus hijos que pueden llegar sin ningún problema y decir, papá, mamá, tengo esta situación. Eso es para mí también una tierra donde fluye leche y miel. Y yo confío y estoy seguro que en tu casa es lo mismo, porque tú le estás creyendo a Dios y estás poniendo a Dios en primer lugar. Y cuando hacemos y entendemos esto y lo vivimos, amado, cuando venimos delante de Dios a presentar nuestras ofrendas, a veces dices, ay Dios, nunca vamos a poderle dar más a Dios, jamás. Pero nos da pues sí, como padre, yo creo que cuando ves a un hijo pequeño o adulto, o no sé, y te traen algo con ese cariño, no te importa de alguna manera qué tan caro es esto, ¿sabes? Sino que lo aprecias y lo disfrutas y hasta obviamente un abrazo, un beso, dices, wow, gracias Dios. ¿Cuántos padres y madres de familia probablemente no tienen este privilegio, amado? Abramos los ojos, amada iglesia. La vida en verdad es rápida, es muy rápida. Pero gracias a Dios que Él está con nosotros y por nosotros. Entonces, definitivamente cuando estamos haciendo esto en adoración y porque realmente amamos a Dios, Dios nos escucha y obviamente nos responde. Aprendí algo de esto, que no solamente Dios, cuando tú adoras a Dios de esta manera, no solamente responde en el presente, sino va también hacia adelante, hacia el futuro. Y si no, checa en tus generaciones. Si yo te pregunto hoy, ¿qué generación eres espiritualmente del árbol genealógico de tu familia? ¿Eres la primera? La primera es que nadie de tu familia es cristiano. Y dices, no, pues yo ni idea, pero hoy en este tiempo, yo soy el primero de mi casa. ¿Hay algunos así? Levanten su mano, perfecto. De los que segunda generación es, mejor el papá, la mamá, el hermano, me he hecho los hijos, no habían dicho, ¿no? La segunda generación, ¿no? El caso de los padres sobre todo. Los que ya tenemos hijos, por ejemplo, les dije la vez pasada, soy la tercera generación, que son mis abuelos, mis papás, yo, mis hijos es la cuarta generación y por fe mi nieto será la quinta generación. Amén. Entonces, amados, en verdad, Dios no se queda con nada, vaya. Obviamente nos da seguridad. Y miren, hablando de primicias, Dios me mostró esto también, ¿no? ¿Quién mostró el primer amor hacia nosotros? ¿Y a través de quién? De Jesucristo. Y sabes una cosa, amado, en el futuro, espiritualmente hablando, cuando tú y yo ya no estemos en esta tierra, la palabra de Dios dice que Él es la primicia de los que resucitaron de los muertos. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y después de Él, dice, vendremos nosotros
Amén. Y en eso, mi amado, está la bendición de Dios. Porque esta vida, repito, es pasajera. Y si dices, ya llevo 50 años, ¿cuánto se acaba? Te falta mucho, amado. Nos falta mucho. Así es que dite a ti mismo, mí mismo, vamos para adelante. Porque Dios quiere bendecir todavía más generaciones de vida. Y Dios quiere que las generaciones que están a mi alrededor aprendan de lo que están viendo, que yo estoy haciendo. Y si yo vengo delante de Dios a adorarle, por consecuencia tus hijos, y amados, los que tenemos hijos y que hemos instruido a los pequeños, no dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y cuando sea grande, dice, no se apartará de ella. No me preguntes, oye, ¿y cómo va a ser? Y va a ser pastor, y va a ser, no sé. Pero lo que sí te puedo decir es que esa palabra no vuelve vacía. Y tú y yo como padres es agarrarnos de esa promesa y decir, Dios, gracias porque aunque yo no lo vea, aunque mis ojos estén viendo cosas diferentes, yo creo en tu palabra. Y si tu palabra dice que así es, así es. ¿Ok? Entonces, Dios obviamente es un Dios que nos da esa seguridad. Nos da esa seguridad. Y bueno, ya leímos ahí algo parafraseé 1 de Corintios 15, 20 y 23, donde dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Y aquí es donde entramos nosotros, amado. Amén. Amén, amado. Amén, claro que sí.